Muchas gracias. Gracias a usted. Mientras tanto, ayer en el Congreso se ha discutido sobre el marco normativo que tendrá vigencia en las elecciones municipales y regionales previstas el próximo año. Ya estamos viendo con estas reuniones la importancia de esos cargos. Pero la sorpresa vino del sistema electoral, es decir, de la RENIEC, el Jurado Nacional y la OMPE, que los tres en conjunto han publicado esta mañana un comunicado haciendo saber lo que transmitieron ayer al Congreso, que en las condiciones actuales es difícil, si no imposible, que los partidos hagan elecciones primarias como establece la ley para designar a sus candidatos. Vamos a comprender lo que ha pasado conversando con una autoridad en materia de derecho electoral, el señor Víctor Velázquez, presidente del Instituto de Derecho Electoral. Señor Velázquez, buenos días. Muy buenos días con todos los radioescuchas y, bueno, agradecer la entrevista. Sí, explíqueme, por favor, qué es lo que ha constatado el sistema electoral y por qué lo hace recién ahora, cuando se está discutiendo las normas que van a tener vigencia para las elecciones del próximo año. Bueno, el día de ayer, en el Pleno del Congreso de la República, se presentó un texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, en la cual inaplicaban las elecciones primarias para estas elecciones regionales y municipales 2022. Y en ese contexto, en el debate que se dio en dicho pleno, hubieron congresistas que manifestaron que no se aprobaría este texto sustitutorio debido a que justamente inaplicaba las elecciones regionales, las primarias. Bajo ese sentido y bajo ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones lo que hizo fue, conjuntamente con los otros dos organismos electorales, presentar el acuerdo del Pleno, en el cual señalan que desarrollar elecciones primarias en este contexto, que tiene dos problemas. Por un lado, tenemos la inexistencia en este momento de reglas claras, y por otro lado tenemos el hecho de que los plazos electorales para la calificación de listas, tachas, fiscalización de declaraciones juradas, etcétera, que son de necesaria y de obligatoriedad en un proceso de elecciones primarias, no daba o no da para desarrollar las mismas. Y en ese sentido, el día de hoy, los tres organismos se han manifestado en esa línea de que no se desarrollen elecciones. ¿Pero tiene sustento esta posición de los organismos electorales, señor Velázquez? Sí, sinceramente sí. No olvidemos que las elecciones pero por primarias capacidad logística, por tiempos, digamos, sí. Se dan por las dos razones. Por un lado tenemos no solamente las capacidades organizativas que se tienen que tener, porque un proceso de elecciones primarias es un proceso técnicamente, es un proceso. Sí, claro. Tiene que tener todas las etapas para poder garantizar la transparencia del mismo y también su competitividad. No olvidemos que es un proceso que por ley se tiene que llevar en las 25 circunscripciones electorales de nivel regional, en los 196 provincias y en las 1.694 circunscripciones distritales. Es decir, es un proceso regional más, o sea, es una elección más, y ante ello, evidentemente, la capacidad logística es uno. Lo segundo es que al día de hoy, estando 22 de octubre, todavía no tenemos estas normas claras. Y por último, como mencioné, los plazos tienen que cumplirse porque son plazos de ley. Hay plazos respecto a tachas, hay plazos sobre la fiscalización de hoja de vida, hay plazos para calificar a las listas de candidatos que se van a presentar. Claro que sí. Permíteme, por favor, pedirle que nos acompañe un instante durante la pausa de la hora, porque son las 9 de la mañana, y retomamos nuestra conversación con usted, porque el comunicado publicado hoy en el artículo 4 señale que el sistema electoral no comparte algunas modificaciones que vienen discutiéndose en el Congreso. Quisiera que nos explique qué cosa es aquello que el sistema electoral no comparte con lo que algunos congresistas de algunas bancadas están buscando cambiar. Nos lo contesta el experto en temas electorales, señor Velázquez, después de la pausa de los titulares de la hora.
Son las 9:06 de la mañana, estamos conversando con el doctor Víctor Velázquez, presidente del Instituto de Derecho Electoral, para que nos explique los alcances de este comunicado del sistema electoral, es decir, tanto del jurado como de la RENIEC y de la OMPE, publicado esta mañana, dando cuenta de la dificultad organizativa y normativa para organizar elecciones primarias, pero al mismo tiempo diciendo en su artículo 4 que no están de acuerdo con algunas modificaciones que el Congreso quiere introducir. ¿Cuáles son esas modificaciones, por favor, que el Congreso querría introducir? Respecto a lo que el jurado y el sistema electoral ha manifestado, hay que tener en cuenta como contexto que el jurado mandó un proyecto de ley que es el 296. En ese proyecto solamente veían cambios para mejorar la participación política, por ejemplo el tema de los horarios, la compensación económica y la fiscalización de los fondos de las elecciones primarias. Sin embargo, en el Pleno del Congreso se han ido debatiendo algunos temas y se han incluido dentro del dictamen aspectos, por ejemplo, relacionados a la modificación de plazos electorales, como las fechas de renuncia, las fechas para que se afilien las personas que quieren ser designadas, y hasta algunos otros, como por ejemplo el hecho de no excluir a candidatos a pesar de que omitan información en su hoja de vida, no se les va a excluir siempre y cuando ésta se encuentre en una fuente pública. El hecho de permitir las renuncias, las afiliaciones, la revocación y sustitución de mandatos, a pesar de que tuvieran multas electorales a los partidos políticos, entre otros aspectos. Y quizás la preocupación más grande que ha tenido el jurado en las elecciones conjuntamente con los organismos electorales es el hecho de que en el Pleno del Congreso de la República se busca restringir la participación de los movimientos regionales a las elecciones regionales. Y eso obviamente atentaría de manera profunda con el derecho de participación política que nos alcanza a todos los peruanos. Es decir, los peruanos tenemos vías y formas y mecanismos de participar, y los movimientos regionales son justamente, como su nombre lo dice, movimientos de alcance regional. Estamos perdiendo un poco el volumen de su comunicación. Si usted puede, no sé si ubicarse mejor o acercarse mejor para poderle entender con mayor claridad. Y lo que yo quería era un poco con esta situación, primero con el comunicado de los organismos electorales, por el otro lado con la intencionalidad política que puede haber en el impulso de le han llamado contrarreforma, ya no sé si alcanza la definición o no en el Parlamento, pero lo cierto es que si no se dan las condiciones para las elecciones primarias y para la supervisión, vamos a volver al dedo, o sea, yo te designo a dedo y ya está. En ese sentido perdemos todos, ¿no? Efectivamente, lamentablemente las reformas en algunos casos lo que han hecho es simplemente perpetuar ciertos problemas que se han venido arrastrando en los partidos políticos y en los movimientos regionales. La dedocracia es algo real. Entonces, ante ese sentido, evidentemente había cierta confianza en las elecciones primarias. Sin embargo, ahora que estamos viendo el contexto en el cual existe una imposibilidad, lo que debemos garantizar es que la democracia interna se trate de dar lo más transparente posible. La ciudadanía también es necesario que esté atento a estas modificaciones. Y lo que mencionaba anteriormente era que justamente hay cambios que no ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones a través de su proyecto de ley y que en el Pleno del Congreso se han estado debatiendo, y estos cambios pueden afectar y vulnerar la participación política, como es la restricción de los movimientos regionales a participar en elecciones regionales. En ese sentido, esperemos que el Pleno del Congreso pueda evaluar muy bien estas reformas y que no caigamos en lo que han mencionado, Mónica, en la contrarreforma, porque la contrarreforma lo que hace es que el ciudadano pierda más la intención de participar en política y desconfíe mucho más de las instituciones políticas, como por ejemplo puede ser un partido, ¿no? Señor Velázquez, ¿cuál es la verdadera intención de las bancadas que apoyan esta
esta contrarreforma, como le están llamando en el Congreso, porque efectivamente hay planteamientos que se introducen en plena discusión parlamentaria sin siquiera haber pasado previamente por la Comisión de Constitución. Este tema de, y usted hizo referencia a ello, el mantenimiento de la elección de los candidatos a través del sistema de cúpulas. Ya los partidos no van a estar obligados, por ejemplo, a tener un mínimo de listas en 15 regiones para mantener la inscripción, el número de afiliados, ¿no?, que es de 24.800, los comités en las regiones. ¿Qué es lo que buscan los partidos, repito, que apoyan esta contrarreforma? Lo que buscan, me parece, es mantener el status quo y mantener de una u otra forma ciertos beneficios o ciertos privilegios para poder manejar la organización sin que ésta sea transparente o totalmente transparente, ¿no? Modificando ciertos aspectos. Pero hay que ser aquí claros que existen algunas modificaciones dentro de esta reforma que sí son necesarias, o sea, que sí es preciso ampliar ciertos plazos. ¿Qué cosa? Que sí es preciso, por ejemplo, el tema de los designados. Era necesario tener un plazo, porque no había los designados, solamente se mencionaba que podían ser personas afiliadas o no afiliadas. Ahora ya se está colocando un plazo que es el 31 de diciembre. ¿Se refiere usted a los candidatos? Ampliado, exactamente, ¿no? Se han ampliado ciertos plazos. Por ejemplo, el día 3 de octubre venció un plazo para las afiliaciones y ese plazo evidentemente se ha visto afectado debido a diversos aspectos. Por ejemplo, que el ROP no haya estado abierto, de que hay procesos de adecuación de más de 150 movimientos regionales, entre otros, y eso evidentemente afecta a los movimientos regionales más que a los partidos. Y el ampliar hasta el 5 de enero sí permite que los candidatos puedan postular por estas organizaciones. ¿Y usted cree que ha habido un nivel de debate, diríamos, exhaustivo y profundo en la Comisión de Constitución respecto a las variantes en la legislación electoral? Bueno, respecto a este texto sustitutorio, tengo mis dudas, pues el Jurado Nacional de Elecciones, el texto que ellos han enviado a través de este proyecto 296 no contempla esas modificaciones que se han visto y se han incluido. Modificaciones, como ya le he mencionado, referido al cambio de fechas, a la modificación de respecto a las organizaciones políticas, al hecho de que ahora en la hoja de vida se puede de una u otra forma mentir, porque si yo no coloco un bien y este bien está en SUNAT, ya no me excluyen. Entonces ya no tengo una sanción efectiva. El hecho de que no es necesario pagar multas para poder inscribir comités, inscribir revocación o sustitución de cargos directivos, personeros, etcétera. No ha pasado ese debate desde mi punto de vista, y lo contrario, en algunos casos en el Pleno ha habido esta queja de que estos han sido contemplados en un dictamen que ya fue votado anteriormente y que fue desestimado, que fue rechazado por la mayoría. Señor Velázquez, hay otro punto que creo que se quiere someter a debate, que es la anulación de las multas. Sí. Hemos visto que los partidos políticos han recibido un financiamiento público generoso, pero a eso corresponde que cuando hay multas previstas tengan que pagarlas. ¿Qué está pasando? Perdón, Fernando. Sí, Carlos. Eso lo planteó solamente una acotación el congresista José Balcázar de Perú Libre, en pleno debate. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre ese punto? Esta habilidad curiosísima que algunos congresistas quieren atribuirse para anular las multas, o sea, cuando les dame plata, pero no me fiscalices cuando no cumplo, en otras palabras. Sí, efectivamente, como lo mencionan y puede parecer gracioso, pero es cierto. Es triste. Existe en el arte del debate, en el arte del pleno, se trata de incluir de camuflaje algunas reformas que no se han debatido. Exacto. Y aunque parecería falso, es cierto. Es decir, las sanciones sirven justamente para poder penalizar ciertas actitudes y ciertas acciones, y el eliminarlas sin que haya un debate amplio, lo que hace es justamente perjudicar la transparencia, perjudicar la reforma que busca una integridad de todo el sistema. En ese sentido, creo que el comunicado que el Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la OMPE y el RENIEC,
han sacado el día de hoy va en ese sentido. Muchas gracias por explicarnos, porque el tema, si no, es un poquito distante de las preocupaciones más urgentes que tenemos, que son los conflictos sociales, la situación económica, pero alguien parece estar tratando de manosear el marco normativo electoral con objetivos que todavía no se ven con claridad. Muchas gracias, señor Velázquez, repito, especialista en Derecho Electoral. Son las 9:16. Vamos con los anunciantes de RPP y regresamos a Ampliación de Noticias.